En las vastas llanuras de Venezuela, donde el viento susurra secretos antiguos entre las hierbas altas y los árboles retorcidos, se cuenta una leyenda que ha atormentado a generaciones enteras, la historia del Silbón. En las noches oscuras, cuando la luna se oculta tras las nubes y el silencio se vuelve asfixiante, susurros escalofriantes rompen la tranquilidad, anunciando la presencia de esta criatura maligna. La leyenda habla de un espíritu atormentado, con una figura espectral envuelta en harapos, cuyo lamento lleno de agonía perfora el alma de aquellos que tienen la desgracia de escucharlo. Pero lo más aterrador del Silbón no son sus lamentos, sino el sonido de su silbido, un siniestro eco que corta el aire como una guadaña afilada, anunciando su llegada y sembrando el pánico en todos aquellos que lo escuchan. Cuentan los lugareños que el Silbón es el espíritu de un hombre condenado a vagar eternamente por las llanuras, castigado por un crimen atroz que cometió en vida. Se dice que su lamento es el eco de su propia culpa, mientras que su silbido es el preludio de una muerte segura para aquellos que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. En esta noche de luna llena, adéntrate en las sombras y prepárate para escuchar el aterrador relato del Silbón, una historia de terror que te helará la sangre y te hará temer por tu propia cordura. La leyenda del Silbón se extendía como una sombra oscura sobre los campos y pueblos de la región. En una noche especialmente densa, cuando la niebla se alzaba como un manto de misterio, un grupo de jóvenes imprudentes decidió desafiar al destino y aventurarse en lo más profundo de las llanuras, ignorando las advertencias de los ancianos y los cuentos de horror que resonaban en cada hogar. Entre los valientes excursionistas se encontraba Luis, un joven apasionado por el peligro y el misterio, decidido a desentrañar los secretos del Silbón. Acompañado por sus amigos, se adentró en la oscuridad con la seguridad de quien no conoce el miedo. Pero a medida que avanzaban por el sendero enrevesado, el aire se volvía más espeso, cargado con un presentimiento ominoso que pesaba sobre sus hombros como una losa de plomo. Los susurros del viento parecían adquirir forma y voz, susurrando palabras indescifrables que helaban la sangre en las venas de los jóvenes intrépidos. De repente, un silbido agudo cortó el silencio de la noche, resonando en los oídos de los excursionistas como un grito de advertencia. Obi y sus amigos se detuvieron en seco, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos mientras escuchaban el eco escalofriante del Silbón, acercándose cada vez más. El pánico se apoderó de ellos, pero era demasiado tarde para huir. En la penumbra, una figura oscura emergió de entre las sombras, envuelta en harapos y emanando una aura de terror indescriptible. Los ojos vacíos del Silbón los miraban fijamente, su silueta distorsionada por la oscuridad mientras se acercaba con pasos lentos y ominosos. Obi y sus amigos retrocedieron, paralizados por el miedo mientras el Silbón los rodeaba con su presencia sobrenatural. Sus lamentos llenaban el aire, arrastrando consigo el peso de una culpa insondable, mientras su silbido resonaba en sus mentes como una sentencia de muerte. En un último acto desesperado de valentía, Luis intentó enfrentarse al espíritu maligno, pero fue en vano. El Silbón lo envolvió en sus sombras, devorando su alma con voracidad insaciable antes de desaparecer en la oscuridad, dejando atrás solo el eco de su risa macabra y el silencio de la muerte. Desde entonces, la leyenda del Silbón continúa atormentando a aquellos que se aventuran en las llanuras, recordándoles que en la oscuridad siempre acecha el peligro y que algunas historias de terror nunca mueren, sino que se convierten en parte de la eterna noche de las llanuras venezolanas. El terror se apoderó de la comunidad circundante cuando las noticias del desafortunado destino de Luis y sus amigos se extendieron como fuego salvaje. Los lugareños murmuraban entre sí, temerosos de lo que podía acechar en las sombras de la noche. Algunos aseguraban haber escuchado el lamento del Silbón cerca de sus hogares, mientras que otros afirmaban haber visto su figura fantasmal deslizándose entre los árboles al anochecer. Con cada historia que se contaba, el mito del Silbón cobraba más fuerza, arraigándose en el tejido mismo de la comunidad y sembrando el miedo en los corazones de todos aquellos que lo escuchaban. Las noches se volvieron aún más oscuras y silenciosas, interrumpidas solo por el eco distante del silbido del espíritu errante. Pero incluso en medio del terror y la incertidumbre, algunos valientes se negaban a rendirse ante el miedo. Determinados a desafiar al Silbón y descubrir la verdad detrás de la leyenda, formaron grupos de búsqueda y se adentraron en las llanuras, armados con valor y determinación. Sin embargo, ninguno de ellos regresó jamás. A medida que pasaban los días y las semanas, el Silbón continuaba su caza implacable, reclamando nuevas víctimas para alimentar su sed de venganza y su eterno tormento. Los pobladores vivían en constante temor, encerrados en sus hogares y rezando para no convertirse en la próxima presa del espíritu maligno. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la esperanza nunca se extingue por completo. Algunos se aferraban a la creencia de que un día,
alguien lograría desentrañar el misterio del Silbón y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Mientras tanto, en las sombras de las llanuras, el Silbón esperaba pacientemente, sabiendo que tarde o temprano encontraría a su próxima víctima y que su leyenda seguiría viva por los siglos venideros, como una advertencia sombría de los peligros que acechan en la oscuridad. Las noches se volvían cada vez más opresivas mientras el Silbón continuaba su insaciable búsqueda de almas perdidas. Los lugareños apenas se atrevían a susurrar su nombre por temor a atraer su atención, y aquellos que se aventuraban fuera de sus hogares lo hacían con el corazón en un puño y los ojos escudriñando las sombras en busca de cualquier indicio de su presencia. Pero incluso en medio de la desesperación, surgió una chispa de esperanza. Rumores comenzaron a circular sobre un anciano sabio que vivía en las afueras del pueblo, un hombre que había dedicado su vida a estudiar los misterios del más allá y que poseía conocimientos ancestrales sobre cómo enfrentar a los espíritus malignos. Con valentía renovada, un pequeño grupo de voluntarios decidió buscar al anciano sabio y pedir su ayuda para poner fin al reinado del terror del Silbón. Atravesaron los campos oscuros y peligrosos, ignorando los susurros inquietantes que llenaban el aire y el eco distante del silbido del espíritu vengativo. Finalmente, llegaron a la humilde choza del anciano, donde lo encontraron sentado en meditación, rodeado de velas titilantes y símbolos místicos tallados en la madera. Con reverencia, le contaron su situación y le rogaron que compartiera su sabiduría con ellos. El anciano les escuchó en silencio, sus ojos sabios escudriñando sus almas con una mirada penetrante. Tras una larga pausa, asintió con solemnidad y les reveló un antiguo ritual, un rito de exorcismo que podría liberar al pueblo de la amenaza del Silbón, pero que requería coraje y sacrificio. Guiados por la esperanza y la determinación, el grupo se preparó para llevar a cabo el ritual, reuniendo los ingredientes necesarios y siguiendo al pie de la letra las instrucciones del anciano sabio. En una noche oscura y tormentosa, se reunieron en el lugar donde la leyenda del Silbón había comenzado, dispuestos a enfrentarse a la criatura que había aterrorizado a su comunidad durante tanto tiempo. El aire vibraba con anticipación mientras comenzaban el rito, recitando antiguas palabras de poder y ofreciendo sus propias energías para alimentar el poder del ritual. En medio de la oscuridad, una figura oscura emergió de entre las sombras, el Silbón en toda su gloria aterradora. Pero esta vez, no estaba solo. Con valor y determinación, el grupo se enfrentó al espíritu maligno, desafiando su poder con la fuerza de su unidad y su fe en el anciano sabio. Con un grito ensordecedor, el Silbón se retorció en agonía mientras el poder del ritual lo consumía, liberando al pueblo de su influencia oscura de una vez por todas. Cuando el amanecer tiñó el cielo de oro y los primeros rayos de luz iluminaron la tierra, el pueblo despertó de su pesadilla, sintiendo una sensación de alivio y esperanza que no habían experimentado en mucho tiempo. El anciano sabio fue honrado como un héroe, y su sabiduría se convirtió en una leyenda por derecho propio, recordada por generaciones venideras como el salvador del pueblo del terror del Silbón. Con el Silbón finalmente derrotado, la vida en el pueblo comenzó a recobrar su normalidad. Sin embargo, las cicatrices del terror que había sembrado la criatura maligna permanecieron en las mentes y los corazones de los lugareños, recordándoles la importancia de la unidad y la valentía frente a la oscuridad. Con el tiempo, la leyenda del Silbón se convirtió en poco más que un recuerdo distante, compartido entre generaciones como una advertencia sobre los peligros de la superstición y la desesperación. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento soplaba con un susurro siniestro y las sombras se alargaban en la oscuridad, algunos juraban escuchar el eco lejano del silbido del espíritu errante, recordándoles que el mal nunca está completamente derrotado. Mientras tanto, en lo más profundo de las llanuras, el Silbón yacía sellado en su prisión de oscuridad, esperando pacientemente el día en que alguien, en su búsqueda de poder o venganza, liberaría su espíritu vengativo una vez más y traería de vuelta el terror a la región. Pero por ahora, el pueblo descansaba en paz, sabiendo que habían enfrentado al mal y habían emergido victoriosos, unidos en su determinación de defender lo que más valoraban, su hogar, su comunidad y su propia humanidad frente a las fuerzas de la oscuridad. Y aunque el recuerdo del Silbón perduraría por generaciones, también lo haría la historia de su derrota, una historia de valor, esperanza y la indomable fuerza del espíritu humano frente a la adversidad más oscura. Sin embargo, la victoria sobre el Silbón no trajo consigo el alivio esperado. A medida que los días pasaban, una sensación de inquietud se apoderaba del pueblo, como si el mal que habían enfrentado no se hubiera disipado por completo. Los lugareños comenzaron a reportar extraños avistamientos y sucesos inexplicables, como sombras que se movían en la oscuridad y susurros que parecían emanar del viento mismo.
Los más escépticos atribuyeron estos fenómenos a la paranoia colectiva y el estrés acumulado por el trauma del encuentro con el Silbón. Sin embargo, otros comenzaron a sospechar que algo más siniestro estaba en juego, algo que se escondía en las sombras y acechaba en los rincones más oscuros del pueblo. Una noche, cuando la luna brillaba débilmente en el cielo, una nueva ola de terror azotó el pueblo cuando una serie de desapariciones misteriosas sacudió a la comunidad. Los lugareños se encontraban desapareciendo sin dejar rastro, arrancados de sus hogares en medio de la noche por una fuerza desconocida y aterradora. El pánico se extendió como una plaga, y aquellos que quedaban vivos se encerraron en sus casas, temerosos de lo que pudiera acechar en la oscuridad. Pero incluso en la seguridad aparente de sus hogares, el terror no los abandonaba. Sombras acechantes se deslizaban por los pasillos, susurros inquietantes resonaban en los rincones oscuros y la sensación de ser observados los perseguía como una sombra implacable. Desesperados por encontrar respuestas, los supervivientes se volvieron hacia el anciano sabio, rogándole que les ayudara a enfrentar la nueva amenaza que los acechaba. Con solemnidad en sus ojos, el anciano les reveló una verdad aterradora: al derrotar al Silbón, habían liberado una fuerza aún más oscura y malévola, una entidad antigua y hambrienta que se alimentaba del miedo y la desesperación de los vivos. Con el corazón lleno de terror, el pueblo se unió una vez más en una lucha desesperada por sobrevivir, enfrentándose a una oscuridad más profunda y amenazante de lo que habían imaginado. Pero en las sombras, la entidad acechaba, esperando pacientemente el momento adecuado para reclamar sus almas y sumergir al pueblo en una eternidad de pesadilla y desesperación. El destino del pueblo quedó en suspenso, una pregunta sin respuesta en la mente de todos: ¿podrían enfrentarse a la oscuridad que los rodeaba, o sucumbirían ante el terror que los consumía desde dentro? La respuesta, envuelta en sombras y misterio, esperaba ser descubierta en la noche más oscura y aterradora que el pueblo había conocido jamás. Suscríbete a mi canal para más historias aterradoras.